todos los días acá. Saludamos ahora a Hernán Lecher, director del CEPA, Centro de Economía Política Argentina. Varias cosas quería hablar con Hernán, y bueno, primero agradecerle y decirle muy buen día. Buen día, Hernán, ¿cómo va eso? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, gracias por estos minutitos en la mañana. El otro día Cristina mostró un gráfico que más o menos, voy a resumirlo periodísticamente, ¿no? Planteaba que la inflación tiene una directa relación con las ganancias de las grandes empresas. ¿Podemos desagregar ese gráfico? Bueno, a ver, es un gráfico que está pensado, vale la pena mencionarlo, es un paper que hicieron 3 economistas del Fondo Monetario Internacional, no lo hicimos desde CEPA. Sí, sí. El comentario no es menor porque, ¿qué hacen estos 3 economistas? Bueno, de alguna manera abren la evolución de los precios en el periodo post-pandemia para acá, diría atrás sobre eso en materia de costos. Entonces dice, bueno, a ver cuánto aumentó, bajo una premisa, en realidad están mirando si el efecto guerra es lo que explica el incremento de precios básicamente en ese periodo. Y lo que descubren, lo que concluyen, es que básicamente no, porque atrás sobre eso dicen, el incremento de las tarifas o de digamos, de los combustibles y demás, de la energía es alrededor del 25%, el 25% son salarios, y el 50% es aumento de lo que podríamos denominar markup, es decir, el margen de rentabilidad sobre costos que tienen las propias empresas. Atrás sobre eso ese es el cálculo y es lo que dice el gráfico, lo cual patea el tablero, si se quiere, de la mirada clásica ortodoxa que tenés aquí en la Argentina, respecto, o en el mundo en general, respecto de cuáles son o cuál es el origen de la inflación, sobre todo en este periodo. A mí me pasó que yo tuiteé esta nota y un economista liberal que se llama Echevarne, que tal vez por allí lo deben haber escuchado, de Fundación Libertad y Progreso, dice, desde ya no comparto el análisis del Fondo Monetario, dice, los datos son correctos. Bien. Ajá. Pero la causalidad es diferente. La inflación es consecuencia exclusiva de las políticas del Banco Central Europeo. Dicho por enésima vez, emitieron mucho, pero justificando supuestamente desde la emisión los incrementos de márgenes de rentabilidad que tuvieron las empresas, lo cual diría casi que es insólito. Claro. Pero incomodó mucho, diría, a vastos sectores de los que tienen, si querés, mirada ortodoxa, este informe. Ayer también repasaba el diario Clarín. El diario Clarín puso este informe, supongamos en la página 7, 8, abajo, chiquitito, bajo el título, escuchá Roberto, dice, la manipulación de un informe del fondo sobre las empresas. Ese es el título. ¿Quién, perdón? No entendí bien. El diario Clarín. A ver, ¿y qué es lo que desarrollan? Bueno, dicen que básicamente hace una referencia de supuestamente de algunos economistas o consulta aquí en la Argentina, y dice varias filiales de la Argentina dicen que el problema en la Argentina, digamos que ese informe no es aplicable en nuestro país o no sería aplicable en nuestro país. Ah, porque la Argentina está fuera del mundo, digamos. Claro, no, porque tenemos inflación muy alta. Entonces, en ese contexto, el ajuste por inflación en realidad distorsiona todo y no se puede comparar y bla, bla, bla. Entonces, es básicamente todo lo que dice, no niega además que digamos sea válido para el resto, ¿no? Pero sin embargo el título es la manipulación de un informe del Fondo Monetario sobre las empresas. Entiendo que hace referencia a que supuestamente la que lo manipuló fue Cristina, digamos, interpretando algo que el informe dice. Es bastante raro ese tipo de manipulación digamos... Maneja el Fondo Monetario Internacional también. Sí, no, y además de hacerle decir un informe lo que el informe dice, es raro. La verdad es que es inagotable, ¿no? La cantera de imaginación que tiene esta gente. Permitime agregarte una cosa, sí, en los datos de la Argentina. Hay algo que desde CEPA hace rato que sí veníamos mencionando, que era que en este cálculo de costos, si querés, para explicar la inflación, si yo le pregunto a una persona de a pie en la calle, le digo, bueno, ¿y cómo se forma el precio? Y probablemente lo primero que haga es asociarlo al costo, y está bastante bien, digamos. Ahora, ¿qué veníamos diciendo nosotros? Que en la Argentina la evolución de los precios estaba disociado de los costos. Entonces, de hecho lo busqué hoy a la mañana, nosotros habíamos hecho el cálculo de la inflación entre diciembre del 19 y diciembre del 22, la inflación fue de aproximadamente el 300%,
Y ninguno de los costos clásicos explicaba eso. Paso a relatarte los datos. Por ejemplo, el dólar oficial se había movido 190%. La brecha estaba más o menos, o estaba en ese momento alrededor del 100% y se había reducido del momento previo. La nafta aumentó 180%, las tarifas 170% y lo que más se acerca a la inflación eran los salarios con 296%, pero ninguno por encima. ¿Bien? Entiendo. Esta es una especie de aproximación a ese propio informe que hicieron estos economistas del Fondo Monetario. Es decir, cuando yo sumo todos los costos, ninguno me explica el nivel inflacionario. Y peor aún, aquí en la Argentina habría que agregar el componente oligopólico, porque si yo miro, por ejemplo, en términos interanuales, no ya desde el 19, sino en el último año, y tomo algunas empresas oligopólicas, encuentro que el azúcar aumentó 270%, contra una inflación del 114, perdón. ¿Qué pasó? Los pañales, 174%. Los fideos, 157%. El aceite, 150%. La cerveza y la gaseosa, 145%. Todo ese adicional por sobre la inflación. ¿De dónde vino? Y obviamente todo ese adicional tira la inflación para arriba también, que es lo que dicen finalmente estos economistas, ¿no? Pregunta si trascendió algo del acuerdo que va a hacer Massa con el fondo. ¿Hay algo allí dando vueltas? ¿Es por 6 meses, como dicen? ¿Cuál sería el beneficio en relación a lo que había? No tenemos información en particular, pero en virtud de las declaraciones lo que uno está viendo es que, como ya hizo el ministro en algún momento, juntó revisiones y aprobó revisiones de manera anticipada, lo cual le permitiría o podría aspirar a dos cuestiones. Primero, que la revisión ya no sea un problema y no la tengas soplándote la nuca, sobre todo en la etapa electoral. Pero además, si hay aprobación, es posible aspirar a que haya desembolso, que es básicamente la intencionalidad que había, es decir, que haya un adelantamiento de los desembolsos. Ayer, de todas formas, Massa dijo dos cosas que a mí me parecen muy interesantes. La primera dijo, hay que pagarle al fondo y hay que sacárselo de encima para siempre. Sí. Una definición muy interesante, yo no la había escuchado en boca del ministro anteriormente, y me parece, y dijo, esto tiene que ser una cosa que desvele al próximo presidente. Y la segunda cuestión, contó una anécdota que fue muy ilustrativa sobre el tema del gasoducto, no sé si lo escucharon, que se la sugiero, la subió Julia Estrada a sus redes, si no me equivoco. Creo que tenemos acá el videíto. Lo pasamos temprano, pero sí, contalo. Ah, bueno, no, es muy interesante porque dice, dice, el fondo me decía que no hagamos el gasoducto, que lo dejemos para adelante. Y dice dos cosas. Dice, primero, que Macri cedió a ese mismo planteo con el Fondo Monetario y suspendió el gasoducto en 2019. Y la otra hace una reflexión que a mí me pareció muy interesante. Dice, bueno, si nosotros no hacemos el gasoducto, ¿qué significa? Primero, que no tenemos los dólares para atender los problemas de la economía argentina. Pero además dice, hay un problema y una discusión de fondo que es el desarrollo. Están impidiendo nuestro propio desarrollo. No era que venían a ayudarnos, esta parte un poco la agrego yo, pero digo, la reflexión iba hacia ese lugar. Me pareció muy interesante porque el fondo, al decirte eso, te está diciendo, ajustate el cinturón aún más, dámela a mí y limita tus propias posibilidades de desarrollo. Y por cierto, las propias posibilidades de repago a mí mismo, lo cual es bastante insólito. Si quieren, vuelvo a Néstor Kirchner, si quieren que les garpemos, que se corran un cachito y nos dejen trabajar tranquilos, y así les vamos a pagar, porque fue como hicimos otrora con Néstor y Cristina, ¿no? Hernán, ¿qué tal? Fernando Siveira, buen día. Te llevo de nuevo al informe que habló Cristina. Está claro que si el Estado no interviene de alguna manera, ese es el camino, ¿no? Cada vez una mayor concentración económica y cada vez mayor ganancia empresarial, ¿no? Ahora, ¿qué herramientas tiene el Estado para intervenir y hacer un reparto más equitativo? Bueno, primero hay que hacérselo entender, diría, buena parte de la dirigencia, porque, no sé, Carrión 2019, en diciembre del 22, me corrijo, cuando se aplica, en noviembre se aplica el precios justos. La inflación de los alimentos baja 3,5 de ese mes. Uno a veces se olvida de eso, pero pasó. En diciembre
Lilita Carrió hace una denuncia en la justicia contra los gremios que controlaban precios. Y Larreta aplicó un 0,800. Es decir, hay muchos que todavía siguen pensando que, para mi forma de ver, es insólito, vos lo diste por hecho y comparto esa apreciación, que si yo elimino los controles los precios van a bajar. Parece una cosa bastante insólita y de hecho así sería. Si que elimino los controles, sin duda que los precios van a subir. Ahora, ¿qué herramientas tiene? Bueno, yo siempre fui promotor de que en la Argentina, hoy estamos en un momento particular y vale la pena decirlo porque las herramientas sirven y sirven también adecuadas al momento en el que uno está. Y hoy no tenés dólares y el proceso inflacionario está atravesado sobre todo por esa problemática. Pero en materia de regulaciones, la Argentina tiene una ley que se llamó Observatorio de Precios y Costos, que siempre fue una herramienta interesante porque te permitía indagar adentro de la cadena de producción y comercialización lo que dijeron los economistas del fondo, los márgenes de rentabilidad. No para que alguien pierda, sino para que todos ganen, básicamente. Claro. Ese era el objetivo, ¿no? Bueno, la aplicación de esa herramienta me parece que puede ser una cuestión interesante. Yo siempre fui partidario de que el Estado, en la medida de lo posible, además intervenga, si querés, incluso con las herramientas del propio mercado. No sé, el ejemplo de YPF en hidrocarburos es, en buena medida, eso, ¿no? Es decir, hasta que YPF no aumenta los precios, nadie la puede aumentar, y eso no está escrito. Es así porque básicamente ostenta una parte importante del mercado, justamente. Es un oligopolio, pero de participación estatal, a diferencia del resto. Entonces, ese poder de fuego que tiene lo usa para el conjunto, para defender los intereses de los argentinos y las argentinas. Entonces, no sé, me hubiese gustado Vicentín, digo cosas que no quiero ir hacia atrás en cosas que no se hicieron, pero la verdad que ese tipo de herramientas donde el Estado se toma centralidad en la dinámica económica siempre me parecieron muy interestes, ¿no? Hernán, supongamos que la Argentina toma, o sea, vamos a decir, que Massa es el elegido, ¿no? Entonces plantea esto de que hay que pagarle al fondo para sacárselo de encima, muy al estilo de lo de Néstor. Ahora, Cristina planteó la otra vez que eso podía hacerse con el excedente en materia de balanza de pago, de balanza comercial. Eso no lo está diciendo Massa. ¿Hay una divergencia allí? No creo que haya una divergencia. No sé, desconozco por qué no lo estará diciendo. También, si uno lo piensa un segundo, es el actor que discute hoy con el fondo en un contexto distinto, porque también el diferencial de lo que dijo ayer, cuando parecía una sutileza porque él es candidato y entonces estaba diciendo el próximo presidente tiene que pensar esto, y cualquiera se puede imaginar que está pensando en él como candidato, pero en realidad yo sugiero revisar eso, y en realidad lo que está diciendo es, el próximo gobierno tiene que rediscutir con el fondo, pero obviamente, si vos me decís, hay que rediscutir con el fondo, sí, ahora yo te diría que si vos ganás la elección, te sentás arriba de los votos y discutís. Una cuestión de poder. Sí. Entonces, me parece que la cuestión va más bien por ahí. Yo no sé si anticiparía demasiado, si soy el propio Massa, cuáles son las variables que quiero discutir con el fondo. Más aún, insisto, si estoy discutiéndote ahora, que me apruebes las metas o me adelantes los desembolsos. Ahora, esta sí es mi opinión, te digo, para adelante y en esa discusión que tiene que dar el próximo presidente, se cae de Maduro, que tiene que ser por el saldo de la balanza comercial. Y estoy seguro que Massa lo tiene claro, porque lo que está viviendo ahora es ese problema. Claro. Es que si yo tuviese un acuerdo hoy atado al saldo de la balanza comercial, no tengo, perdón el término, pero no tengo el quilombo que tengo ahora. No tengo al fondo apuntándote con la pistola en la cabeza porque no tengo dólares por la sequía y diciéndome todo el tiempo, sí, sequía. ¿Cuánto tienen que evaluar para saber que la sequía impactó? Ya lo saben y además no tienen que dar la plata para que se la devolvamos. ¿Se entiende la locura que es esto? Bueno, y lo otro, el fondo, yo soy más audaz, el fondo no se tiene que meter en la economía argentina. Porque cada vez que se metió, lo dijo Cristina el otro día, no nos fue bien a los argentinos. Y cuando no se metió, nos fue bien. Entonces, si quieren que le paguemos,
que se corran de decidir la política económica de nuestro país. Pero aparte de eso, la prueba es lo que acababas de comentar de lo que dijo ayer Massa, ¿no? Mirá si no hacíamos el gasoducto en este primer semestre, qué mirada de corto plazo, porque no íbamos a tener, o sea, ahora tenemos más dólares gracias a ese gasoducto. Si no lo hubieran dejado de construir, vamos a tener menos dólares, ¿no? Sí, la verdad que uno podría hasta tildarlo de ingenuidad en un punto, o de sesgo ideológico extremado, o quizás, si pensás desde el poder o desde la política, ¿qué política de sometimiento que tiene constantemente el Fondo Monetario? ¿No? Yo me inclino por esta tercera, porque básicamente es una ingenuidad decirte no hagas el gasoducto si el fondo sabe que vos para pagarle tenés que generar el ahorro para el pago, pero además necesitas los dólares que no tenés habitualmente en la economía argentina. Con lo cual, si esto es una herramienta que te genera eso, hacela prioritariamente. El fondo te debería decir lo contrario, no eso. ¿Por qué te dice eso? Y da la impresión que a veces, me corrijo, da la impresión que sus políticas tienden a que a vos te vaya mal, a llevarte a la raya todo el tiempo. Y si te he visto no me acuerdo, digamos, ¿y cuál es el beneficio de eso? ¿Por qué el fondo todo el tiempo te lleva a ese lugar? Bueno, me da la impresión que hay una política constantemente de disciplinamiento para que la Argentina no tenga posibilidades de mostrar soberanía, independencia económica y demás. Es más, si lo pienso desde esa óptica y hago un periodo más largo, digo, cuando nos dieron los 57.000 millones, que finalmente fueron 45.000 millones de dólares, en buena medida nos estaban respondiendo al pago cash que hizo Néstor y Lula allá por principios de 2006, finales de 2005, donde nos lo sacamos de encima. Ese desembolso hizo que la Argentina ganara muchísimos márgenes de libertad, que después permitió aplicar la AUH, la actualización, la jubilación, un montón de cosas que no hubiésemos hecho con el fondo acá. 45.000 millones de dólares es como decirte, nunca más vas a poder hacer eso, porque voy a estar siempre yo, como fondo monetario, ¿no? Sí. Disciplinamiento. Sí, sí. Hernán, como siempre, muchísimas gracias por el tiempo generoso y sobre todo por la explicación. Abrazo grande para ustedes. Abrazo. Hernán Leccher, director del Centro de Economía Política Argentina. 22 minutos pasaron de las 9 de la mañana.